Muy buenos días, les habla José Vaz y bienvenidos a una emisión más en directo de Un Ratito en la Palabra, hoy sábado 12 de agosto. Quisiera compartir con ustedes un pasaje en el Salmo 98 que lo voy a leer y luego lo voy a trabajar. Dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y el Señor bendiga su palabra. Lo primero que vemos aquí en este pasaje es en el versículo 1, una exhortación a cantar a Jehová. ¿Qué es lo que vamos a cantar a Jehová? Cántico nuevo. El cántico que Él ha puesto en nuestros corazones. Y hay un motivo por el cual vamos a cantar cántico nuevo. Y es porque ha hecho maravillas. Y eso nos habla de ese Dios poderoso, el Dios maravilloso, el Dios supremo, el Dios que está centrado en su misma gloria, que Él hace, sus obras son maravillosas. Y en este salmo, en este pasaje en específico, hay tres temas, por decir así, que aparentan estar separados, pero unos ocurren por consecuencia del otro. O sea que hay una interrelación, aunque no lo parezca. Y lo vamos a estar trabajando. Primero nos habla, cantad cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Nos habla de sus obras, las obras que Dios hace. ¿Y cuáles son las obras que Dios hace? En el versículo 2 nos los dice. Ha hecho notoria su salvación. Nos habla de salvación. En la segunda parte dice, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. O sea, ha hecho notoria su salvación, ha descubierto su justicia a vista de las naciones. Y luego en el versículo 3 dice, se ha acordado. ¿Se ha acordado de qué? De su misericordia y su verdad. Así que vemos tres cosas. Notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia y se ha acordado de su misericordia y su verdad. Vamos a desempacar esto brevemente. Su salvación. Recordemos que la nación de Israel, aquí en este pasaje específico, está hablando de la nación de Israel que fue cautiva, ha sido cautiva varias veces, fue cautiva primero por los egipcios, estuvo 400 años esclava de egipcios, luego fue cautiva por Babilonia, por los persas, por Asiria, ¿verdad? Y posteriormente por el Imperio Romano, ¿verdad? O sea, fue, pero específicamente en el Antiguo Testamento, hubo un tiempo bastante largo, extenso, en que el pueblo de Israel, como se apartó de Jehová, pecó contra Jehová, por consecuencia cayó, Dios permitió que estuviera bajo cautividad. Y entonces, Dios, como ese es su pueblo escogido, es la nación de Israel, su pueblo escogido, la nación que Él escogió, a través de la cual vendría el Mesías, ¿verdad? Según el pacto que Él hizo con Abraham, Isaac, Jacob, guardando ese pacto por todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? A través del cual el Mesías, Jesús, habría de venir para redimir, cumplir, ejecutar, ratificar la redención de su pueblo. Dios guarda ese pacto. Y entonces Él hizo notoria su salvación. Él les salvó de la cautividad. Vemos a través de las Escrituras cómo el pueblo de Israel Dios los liberó de los egipcios.
vemos cómo Dios envió profetas y Dios envió personas a través de las escrituras, ¿verdad? Que les dio gracia conforme a los reyes de las demás naciones para liberarles, ¿verdad? Y eso no voy a elaborar mucho eso por cuestión de tiempo, pero Dios ha salvado con su santo brazo, su diestra lo ha salvado. Dios es quien ejecutó la salvación. Dios hizo notoria su salvación. Y de la misma manera nosotros, ¿verdad? Con nosotros en un tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él hizo notoria su salvación enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz y entonces a cumplir la justicia de Dios por el pecado de toda la humanidad en la cruz del Calvario, mediante su muerte y mediante su resurrección, venciendo el poder del pecado, y mediante su ascensión dejando señal de que vendría un consolador, el Espíritu Santo, a levantar su iglesia hoy día. Pues bien, dice, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Dios ejecutó justicia a las demás naciones. Cuando aquí se refiere a las demás naciones, se refiere a esas naciones que son enemigas de Dios o enemigas del pueblo de Dios. Dios ejecutó justicia y a vista de las naciones. Luego dice, se ha acordado de su misericordia con su pueblo que una vez había pecado contra Jehová, y Dios extendió misericordia, que es el acto de Dios de piedad, de retirar el castigo mayor, ¿verdad?, de la muerte por causa del pecado, misericordia, y de su verdad. Dios guarda el pacto, Dios es fiel a Él mismo. Recuerdo cuando Moisés fue llamado por Jehová, ¿verdad?, delante del árbol de la zarza, dice la palabra que Dios se acordó de la aflicción de su pueblo, ha visto la aflicción de su pueblo, y al mismo tiempo se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Por causa de ese pacto, Dios llamó a Moisés para que liberara a su pueblo de las manos del faraón. Se acordó. Así que sus obras son maravillosas. Salvación, justicia, y se ha acordado de su misericordia y su verdad. Y todo eso Dios lo hace notorio. Todo el mundo lo ve. Todo, ¿verdad? Las demás naciones lo ven. Los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Y entonces, en virtud de eso, hemos de cantar, hemos de alabarle, hemos de glorificarle. Y como dice en versículo 4, cantad alegres, con júbilo a Jehová toda la tierra, y hemos de levantar nuestra voz, aplaudir, cantar salmos, dice, con arpa, con voz de cántico, con trompetas, con bocina, delante del Rey Jehová. Hay un reconocimiento del señorío de Dios sobre todas las cosas, y es delante de Él. 6 veces en este pasaje hace referencia a cantarle a Jehová, o delante del Rey Jehová. Y eso tiene que ver lo está repitiendo muchas veces porque el énfasis es el objeto de nuestra alabanza, de nuestra devoción al Señor. Pero la tercera parte de este pasaje habla aún más. Dice, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los peces, todos los habitantes del mar. Los ríos batan sus manos, los montes hagan regocijo otra vez delante de Jehová. Está hablando de que la creación del Creador ha de glorificarle, ha de alabarle. Salmo 66 dice que por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, y toda la tierra te cantará a ti, cantará a tu nombre. Estamos hablando de un Dios que es soberano, centrado en su gloria, que es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Eso es omnipresencia. Omnipotente, Él es todopoderoso, omnisciente, Él todo lo conoce. Ese es el Dios en quien hemos creído. Y en Cristo Jesús, Dios tomó forma humana, envió a su Hijo Jesús, ¿verdad?, con el propósito de cumplir, ejecutar la redención de su pueblo, no solamente la nación de Israel, sino de nosotros, todos los gentiles, los no judíos,
¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios por amor, Él envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, para pagar por el precio de nuestro pecado, derramar su sangre preciosa y satisfacer la justicia de Dios, para que todos nosotros, cuando nosotros confiamos, ponemos nuestra fe en que esa obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para nuestra salvación, tengamos vida eterna y podamos reconciliarnos con Dios. Nuestro Dios es grande, sus obras, Él es maravilloso, Él ha hecho notoria su salvación, ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad. Gloria al Señor. El Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión. A los hermanos de Comunión de Vida, mañana a la 1:30 tenemos servicio. Y tengo un anuncio sumamente importante, tremendas noticias para compartirles, así que estén pendientes. Así que nos veremos en la próxima emisión. Dios les bendiga a todos.